Me alegré de ver esas fotos de grupos distintos, cada uno en su actividad, cada uno sirviendo en distintas formas, porque justamente el tema de hoy tiene que ver con la membresía. Voy a ponerlos en una situación incómoda. Levante la mano todos los que no son miembros oficiales de la iglesia aún. Levante la mano. Es una curiosidad mía nomás, así que gracias. Pueden bajar sus manos. Eso implica que todos los que no levantaron la mano entonces sí son miembros de la iglesia. Estamos hablando de cumplir con el protocolo, el trámite, algunos dirán la legalidad hasta de incorporarse. Pero quiero, hermanos, tratar este tema en base a algunas preguntas. Primero, ¿se encuentra en la Biblia el concepto de la membresía? ¿Podemos fundamentarlo bíblicamente? O sea, ¿se encuentra esto en la Biblia? Segundo, ¿qué es lo que es la membresía? Y tercero, ¿es necesario? Quiero tratar el tema tratando de responder estas preguntas, más que si es necesario, ¿importa que uno sea miembro o no? Y la verdad es que quiero desafiarlos a los que son miembros, que reflexionemos sobre cómo estoy desarrollando mi membresía, cómo estoy cumpliendo con lo que significa ser una parte, un integrante de la iglesia y cumpliendo en forma responsable mi membresía. Y a la vez desafiar a los que no son miembros a que consideren el serlo, el cumplir con su deber como cristiano al integrarse en el seno de una iglesia local. Ahora, tratando de contestar esta primera pregunta, ¿se encuentra este concepto en la Biblia? Todo esto en el marco de lo que estamos tratando de entender, de qué es lo que es o de identificar lo que es una iglesia saludable. Recuerden que ya hablamos sobre, identificamos lo que es la iglesia, hablamos de la teología, la semana pasada hablamos del evangelio, el lugar que tiene el evangelio dentro de la iglesia, ahora en una iglesia saludable, este tema de la membresía. Por lo tanto, ¿se encuentra este concepto en la Biblia? Muchos confunden la membresía con las cosas que encontramos en el mundo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, hace años atrás, en una actividad social, pregunté lo siguiente: ¿cuántos de ustedes son del mejor equipo de Chile, la Universidad de Chile? Levante la mano. ¿Cuántos somos azules, chunchos de corazón? Levante la mano. Bien en alto, muy en alto. Miren los demás. Lo que ustedes están perdiendo. ¿Cuántos son del archirrival que ni siquiera voy a nombrar, que usan una polera blanca? Levanten la mano los albos. Dios los perdone. Y el otro grupo, ¿cuántos son de la católica? Obviamente no estamos contentos con ustedes hoy, pero ya se nos va a pasar la rabia. Y disculpe que a todo el resto lo agrupe en esta forma. ¿Cuántos son de cualquier otro equipo de los no nombrados? O, por último, que apoyan la roja de todos. Ok, perfecto. Fíjense lo fácil que es identificarnos de alguna forma u otra con una cosa tan liviana como un equipo de fútbol. Y obviamente lo tomamos así a la broma, a la chacota, pero de alguna forma u otra nos gusta identificarnos de alguna forma u otra con ciertas cosas dentro de la sociedad. Tratemos de entender de que nuestra mayor identificación tiene que ser como hijo de Dios, y eso se tiene que vivir a través de nuestra participación en lo que es
y ha sido establecido por Dios por medio de Cristo Jesús, su iglesia. Y si yo en forma tan fácil me identifico con un club deportivo, con mayor razón tengo que tener claridad que a través de la iglesia también tengo una identidad, y es ahí donde yo vivo esa identidad como hijo de Dios. Pero entender, hermanos, de que no es equivalente el ser miembro de la iglesia igual a ser aficionado de un club deportivo, social, afiliación política, etc. El ser miembro de la iglesia es mucho mayor, muy superior a todas las cosas que el mundo puede ofrecer. Así que, hermanos, tenemos que tratar de buscar en fundamentar cómo la Biblia nos presenta esto. La Biblia nos muestra que la iglesia es distinto a cualquier agrupación. Por ejemplo, la Biblia se refiere a la iglesia, en una de las formas es la familia de Dios. Por lo tanto, implica de que estamos aparentados, nos relacionamos como si fuéramos parientes, por algo nos referimos el uno al otro como hermano o hermana. Hay una relación establecida como otra forma en que la Biblia se refiere a la iglesia es como nación santa o como reino del Señor. Esto implica que somos, por lo tanto, ciudadanos. Hay una ciudadanía por ser parte de un reino. Y en esa ciudadanía aprendemos a convivir, aprendemos a seguir ciertas normas establecidas por Dios en su palabra, aprendemos a someternos el uno al otro y obviamente a someternos ante el señorío de quien es el rey de ese reino. También se refiere la Biblia a la iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay una dependencia el uno del otro. Pablo lo dice claramente, 1 Corintios capítulo 12. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, cada uno depende del otro. Y como iglesia, para que la iglesia haga cumplir su función o sus funciones, necesita de la participación de todos. La Biblia se calcula que menciona por lo menos unas 90 metáforas, ejemplos de cómo se identifica o cómo se explica o cómo se describe la iglesia, rebaño, templo, pueblo, viña, etcétera y etcétera. Y el Espíritu Santo entonces usa estas metáforas para ayudarnos a nosotros a entender este concepto de lo que es pertenecer, lo que es ser parte de esta comunión. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el concepto de la membresía en la Biblia? Y tenemos que comenzar con estas metáforas, con estos ejemplos que la Biblia misma nos plantea. Ahí empezamos a entender cómo la iglesia funciona, cómo está organizada y cuál es nuestra participación en ella. Pero ahora yo sé que para muchos hoy el concepto de iglesia es un concepto antiguo, obsoleto, pasado de moda, hasta hipócrita. Hay mucha crítica hacia la institución y entendemos el porqué. Entendemos de que hay razón por la cual hay crítica. Obviamente hay que corregir los errores, obviamente hay que hacerse cargo de esa crítica. Pero, hermanos,
La pregunta es, ¿puedo yo ser parte de la iglesia o del reino de Dios, la iglesia con mayúscula, sin tener entonces que pertenecer al contexto de la iglesia local? ¿Puedo yo desarrollar mi vida cristiana sin el compromiso de participar en forma completa, plena, en el seno de una iglesia local? Porque esa es la postura de muchos, no, que la institución, que los errores, que las hipocresías, entonces por lo tanto yo mantengo mi distancia, pero igual soy creyente, igual soy parte del reino de Dios, pero sin un compromiso mayor con lo que es y cómo Dios funciona en su iglesia local. Error. Yo planteo que no se puede vivir esa vida cristiana separado de este contexto. Y se lo explico de dos formas, uno desde la perspectiva de la persona, del individuo, y de otro desde la perspectiva de la iglesia misma. Desde la perspectiva del individuo, yo no sé cómo uno puede cumplir lo que Dios nos pide, no sé cómo uno puede cumplir la voluntad de Dios, ajeno, apartado, distanciado de lo que es la iglesia local. Por favor, busquen en Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 16, pero voy a empezar a leer antes para entender el contexto, pero quiero centrarme momentáneamente en el 16. Efesios 4, leo desde el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense cómo describe ahí al cuerpo, todos unidos por todas las coyunturas, ¿para qué? Para que se ayuden mutuamente. ¿Cómo puedo yo ayudar a otro si estoy distanciado del contexto de la iglesia local? Y no basta simplemente con meter la mano al bolsillo y darle una moneda a la persona que extiende la mano en la esquina o en la calle, qué sé yo. ¿Cómo puedo yo ser parte de la necesidad de otro si no estoy dentro de lo que es el cuerpo de Cristo? Hay un concepto aquí entonces que en medio de la pertenencia, de ser parte de uno de mis deberes, entonces estar siempre atento a la necesidad del otro y nos ayudamos mutuamente. Pablo, ya leí la parte donde somos cuerpo, cada uno tiene su función, aquí también hay un tema de ayuda mutua. Den vuelta a la hoja, capítulo 5 ahora, Efesios 5. 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, pero leo desde antes. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro sometimiento el uno al otro, en nuestra búsqueda, podemos entonces en esa unidad cantar salmos, cantar alabanzas, adorar a Dios como Él se merece y a la vez hacerlo con una actitud de gracias, de gratitud. Juntos tenemos razón por el cual adorar a Dios. Juntos entregamos nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra adoración a Él. No es algo que yo hago solo.
No es algo que yo lo hago apartado de. Sí, en mi vida devocional, en mi vida personal, claro, tiene que haber una actitud de entrega, de adoración, pero también en lo colectivo nos unimos, nos congregamos. Y hermanos, les recuerdo, cada vez que venimos aquí, no venimos para ser entretenidos. Venimos para entregar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro culto al único que se merece toda la adoración y toda la gloria. Dios es central en todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo compartir y cómo me someto, cómo juntos con otros nos entregamos si yo estoy distanciado? Por lo tanto, en esto de someternos, en esto de ayudarnos, está implícito el hecho de que hay que estar juntos y unidos para que esto se pueda realizar. Desde la perspectiva entonces de la iglesia, porque esto lo que acabo de mencionar es desde la perspectiva de la persona, desde la perspectiva de la iglesia. Hermanos, tenemos que entender cuando nos integramos a una iglesia, cuando nos comprometemos en el seno de la iglesia local. Es la iglesia la que nos recibe, es la iglesia la que nos acoge, es la iglesia que ejerce su autoridad sobre nosotros. No en el sentido de que nos va mandando, sino que es en el seno de la iglesia donde vamos aprendiendo, creciendo, donde se nos corrige. Pero también hay un concepto de autoridad que la iglesia tiene sobre sus integrantes. La iglesia acoge y yo al hacerme miembro me someto a lo que esta iglesia es, a lo que cómo se identifica, qué es lo que cree, qué es lo que predica y cuáles son sus funciones. Me integro a la iglesia, soy recibo esa identidad en la medida que yo me bautizo. Y es reafirmada mi participación a través de la cena. Cuando nosotros compartimos en las ordenanzas, sí, recordamos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también es señal de mi identidad. Y cuando yo participo como miembro en las ordenanzas, es la iglesia que avala, es la iglesia que confirma que sí, efectivamente, esta persona es creyente, cree en Jesucristo, ha declarado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, como si todos llevásemos una chapa, cristiano, convertido, redimido, pónganle ahí a ustedes el sinónimo que les guste, o algún símbolo, la cruz, o el pez, pescado, no sé, pez, más bonito. Pero son cosas que usamos, pero nos dan una identidad. ¿Y quién avala? ¿Quién confirma? La iglesia. Por lo tanto, desde la perspectiva del individuo, entro en comunión, entro en relación, llego a ser parte de la iglesia por medio de la unión con otros, y la iglesia confirma, la iglesia reafirma, la iglesia me da esa identidad. Quizás otra forma de explicarlo. Para ser parte del pueblo de Dios se requiere conversión. Uno tiene que ser creyente y luego se somete al bautismo. Y este es un hecho o es un acto personal, es un momento íntimo. Cuando yo conozco al Señor es un momento íntimo y personal, hasta invisible. Pero cuando me someto a la autoridad de la iglesia, me integro a la iglesia, lo invisible pasa a ser visible. Yo soy creyente, yo soy convertido, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Es una declaración pública que uno hace cuando se integra entonces a la comunión que es la iglesia.
Es ahí entonces donde ejerzo mi fe, es donde ejerzo mi relación con Dios, en donde eso va creciendo, se va desarrollando y me voy desarrollando en la voluntad de Dios, donde se ejercen y se ponen en práctica los dones y los ministerios. Y como integrante, como miembro, soy parte de todo eso que sucede. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué es la membresía? Repito lo que dije antes. La iglesia es la que recibe, la que confirma, la que vela por sus miembros, tiene autoridad sobre ellos y los miembros son los que se someten, se sujetan a esa autoridad en la medida que también van creciendo y se van desarrollando y buscan siempre estar en medio de lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, cuando una persona solicita la membresía, la iglesia tiene que tener claro qué es lo que esa persona cree, pero también la persona tiene que tener claro qué es lo que la iglesia cree y qué es lo que la iglesia predica y enseña. Por algo, muchos de ustedes han pasado por lo que llamamos una clase para nuevos miembros, en donde hemos compartido, hemos identificado a la iglesia, sus funciones, cómo estamos organizados, las distintas oportunidades que hay para servir y donde la persona entonces conozca bien esta iglesia y a la vez nos da la oportunidad a nosotros de conocer a las personas que quieren ser parte de ella. Muchos de ustedes llevan un tiempo asistiendo, participando y algún día querrán ser miembros, pero sí, hay un proceso y yo no los apuro. En otros contextos, personas llegan un primer domingo y solicitan de inmediato la membresía. Son otras costumbres. No estoy diciendo que está bien o está mal, pero nosotros tenemos la costumbre de darnos el tiempo, porque también queremos que usted tenga claridad cuál es esta iglesia. ¿Cómo es esta iglesia? Y que usted está convencido de que este es el lugar donde Dios le ha puesto en este momento de su vida, no para venir, como dije antes, para ser entretenido, sino que este es el lugar donde usted se puede desarrollar y donde usted pueda servir a Dios fielmente a través de la comunión el uno con el otro. Hermanos, en la iglesia venimos a trabajar, a servir, a disponernos ante Dios con todo lo que nos ha dado, con toda la forma en que nos ha capacitado y preparado para que la iglesia entonces pueda cumplir su deber y sus funciones. Ahora, el ser miembro de una iglesia es ser parte de una élite o tener alguna exclusividad que rechaza a los demás, porque desde afuera a veces se ve así, de que son un grupo cerrado, que están ahí para servirse y ayudarse a ellos, a solo ellos y nadie más. Ahora les recuerdo que al ser parte de la iglesia somos santos y somos por lo tanto apartados. Siempre ha existido este concepto de estar o adentro o afuera. Por ejemplo, en el Edén, Adán y Eva en un principio estaban adentro, después estaban afuera. El arca de Noé, solo algunos estaban adentro, todos los demás afuera. El pueblo, mientras salía de Egipto, camino a la tierra prometida, en el desierto, ahí estaba el pueblo junto. Algunos los perseguían, otros trataban de detenerlos, unos estaban dentro de lo que es el pueblo, otros fuera. Cuando llegan y toman posesión de la tierra prometida, se establece el pueblo de Israel. Unos están ahí adentro, otros fuera. Entonces siempre existe este concepto de que algunos pertenecen y otros no. Pero eso no significa que es un tema de exclusividad y que nadie más puede ser parte. Pero sí, hermanos, no podemos nosotros minimizar el tema de mi pertenencia. Y por algo
a través de Cristo Jesús, nuestra fe declarada en Él, somos apartados del mundo, hemos sido redimidos, hemos sido transformados. Por lo tanto, tiene que marcar una diferencia en quién soy, y eso es lo que me da identidad, y vivo esa identidad junto con otros que comparten esa misma fe. Y en la medida, hermanos, que nosotros entendemos que somos distintos, eso mismo fortalece nuestra razón de ser, fortalece nuestra identidad y nos ayuda a cumplir nuestra tarea como cristianos, llevando el mensaje de Cristo a otros para que ellos también puedan ser cambiados y transformados por su fe en Cristo Jesús. En la medida que la iglesia no se deja influenciar por las cosas del mundo y mantenemos la pureza de nuestra fe, de nuestra doctrina y de nuestra entrega a Dios, mejor preparados estamos entonces para predicar a los que necesitan conocer a Cristo Jesús. Por lo tanto, encuentro en Cristo mi identidad y se vive esa identidad en la iglesia. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios. Por favor, den la vuelta ahí a 2 Corintios, para atrás algunas hojas. Capítulo 6, versículo 14. Segunda Corintios 6, 14, para los no casados, pero no nos quedemos pegados en los si estoy casado o no estoy casado. Sigamos leyendo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y partaos, dice el Señor. Hasta ahí. Somos distintos al resto del mundo. Y Pablo está diciendo, cuidado con unirnos con aquellos que no comparten la misma fe. Pero va más allá que solo el matrimonio, sino que cómo nos relacionamos con aquellos que no comparten la misma fe. No debiéramos dejar que ellos nos influencien, gracias a nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que tener la influencia en ellos. Nosotros hemos sido apartados y redimidos por la sangre de Cristo Jesús, por lo tanto, con esa autoridad vamos y compartimos con el incrédulo. Pero la iglesia tiene que mantenerse pura, santa y sagrada. No somos exclusivistas, no somos una élite, sino que somos bendecidos por Dios, pero también encomendados, comisionados, para que muchos más puedan ser parte de esta comunión. ¿Cómo se ve una iglesia entonces así, que está unida, que está consagrada? ¿Cómo uno puede identificar esto que nos marca, esto que nos diferencia del mundo? En cosas sencillas y prácticas. De repente que los más jóvenes acompañen a los más ancianos, vayan, compartan con ellos, tomen té, oren juntos, que se sientan acompañados, que los más nuevos estén acompañados con alguien mayor en la fe y que lo va guiando, asesorando, discipulando en su crecimiento.
Que los niños estén siempre atendidos a su temprana edad, vayan entendiendo y recibiendo las enseñanzas, los consejos, para que cuando llegue su momento puedan tener su encuentro personal con el Señor. Que las familias se sientan apoyadas con todos los problemas, las atribulaciones, los desafíos, pero que en la iglesia, en el seno de la iglesia, la familia pueda ser y tener un lugar central, donde la iglesia pueda desarrollar todas sus funciones, la adoración a Dios, el evangelismo, las misiones, la enseñanza, el servicio, la comunión, pero donde eso se desarrolle no porque hay una persona encargada de liderar eso, sino que toda la iglesia participa, entiende, apoya. Y podríamos seguir y seguir de tantas formas en que la iglesia se desarrolla, no porque hay una estructura, sino que hay una apertura para que todos tengan su lugar y su participación. Por lo tanto, llego a la última pregunta. ¿Y esto es importante? ¿Es necesario? Y lo contesto con una lista de cosas. Primero, hermanos, el ser miembro es bíblico, es participar dentro de lo que es el contexto de la iglesia local. Lea Hechos y cómo la iglesia de Cristo fue creciendo y desarrollándose, y cómo Pablo fue plantando y encontrándose con comuniones en la fe en distintos lugares. El concepto de iglesia se aterriza a lo que es la iglesia local, y Hechos es la que enseña eso. Segundo, la iglesia es sus miembros. La iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, la iglesia somos nosotros, las personas que la integramos. Por lo tanto, por eso muchas veces he dicho que cada iglesia tiene su propia cultura, su forma de ser, porque cada uno tiene distintas personas que la integran. Nosotros no somos igual a nuestros hermanos en otras congregaciones porque tenemos nuestra propia identidad, porque la integramos los que estamos aquí. Tercero, en la iglesia es donde declaramos nuestra alianza con el Cristo crucificado. Sí, nos ponemos la etiqueta de, en este caso, bautista, porque el ser bautista nos da cierta identidad. Nos aclara cuáles son nuestros principios, nuestra doctrina. Y no estoy para nada en contra de dialogar y compartir con otros hermanos de otras denominaciones. Bienvenido sea el diálogo. Pero no me pidan que yo sacrifique mis principios y la forma en que yo vivo mi comunión con Dios a través de mi iglesia. Por mucho tiempo ha existido como un movimiento, un esfuerzo ecuménico. Derribamos las barreras. Amén, derribémoslas. Pero también algunos incluso dicen, dejemos de lado los nombres, las etiquetas y unámonos todos en una misma iglesia. Yo creo que nunca vamos a llegar a eso. Y al contrario, el ser bautista me da a mí claridad de quién soy y qué es lo que yo creo. Ustedes que han venido de otras denominaciones, bienvenidos, pero recuerden que estamos en una iglesia bautista. Escuché un solo amén así a media, ¿no? Y no somos dueños de la verdad, pero es nuestra identidad. Y es lo que va enmarcando quiénes somos, cómo funcionamos, y tratar de entender cómo Dios quiere obrar a través de nosotros. La iglesia es donde servimos y nos amamos el uno al otro. Es la iglesia donde también servimos y amamos a los que no están aquí. A través de la iglesia tenemos que saber alcanzarlos a ellos. Quinto, es el lugar donde se desarrolla la disciplina del creyente, donde yo voy aprendiendo, donde me voy desarrollando, donde voy creciendo y donde voy sirviendo al Señor. No me puedo quedar como un bebé espiritual. Y es en el seno de la iglesia donde entonces desarrollo mi vida espiritual. Sexto,
La iglesia da estructura a nuestra vida. Repito, somos discipulados, somos capacitados, somos corregidos. Y es a la iglesia a quien rendimos cuenta. Qué importante el tener a quien rendirle cuenta. Sí, obviamente yo le rindo cuenta a Dios. Y he dicho muchas veces, yo estoy tan agradecido que no tengo que escucharle a ustedes sus pecados, como es la costumbre en otras iglesias. Le rendimos esa cuenta a Dios. Pero también en la iglesia es donde yo sí voy viendo cómo está mi vida, cómo está mi crecimiento, cómo está mi compromiso. Y sí, hay un sentido de rendir cuenta porque me ayudan a reflexionar y ver cómo estoy y dónde y cómo debo mejorar. Entonces da esa estructura. Y por último, la iglesia es donde se da forma a nuestro testimonio, para que ese testimonio sea compartido con otros. Ustedes que llevan tiempo en esta congregación, yo sé que han visto pasar muchas cosas y han visto pasar muchas personas, pero quiero que reflexionen sobre su propia vida. Y espero que hoy, que puedan reconocer que hoy son distintos a lo que eran 2, 5, 10 más años atrás. Espero que reconozcan, que reflexionen, que se den cuenta que ha habido un desarrollo, porque así es como debe ser. Ustedes que quizás no son miembros, también hagan el mismo ejercicio, mirando para atrás. Sus experiencias en otros lugares obviamente lo van marcando. Todo ayuda para que podamos ir creciendo, pero que hoy estamos en este momento, en esta condición ante Dios. Y eso va formando su y mi testimonio personal. Y ese testimonio tiene que ser usado, tiene que ser compartido. Y es a través de la iglesia en que yo recibo, me capacito, me preparo para que mi testimonio pueda ser de bendición para otros. Hermanos, ¿es la membresía bíblica? Sí. ¿Es importante? En forma tajante digo que sí. No puedo yo vivir mi relación con Dios fuera del seno de la iglesia. Porque Dios lo que hace, todo lo hace a través de la iglesia. Entonces, en la medida que yo me distancio de ella, me distancio de lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, si tú sabes que eres un hijo o una hija de Dios, tienes claridad en ello, pero aún no eres parte de la comunión, te desafío que reflexiones y que des ese paso cuando llegue el momento. Pero también tú que eres parte de esta comunidad de fe, te pregunto, ¿estás desarrollando tu relación con Dios como corresponde? ¿Estás desarrollando tu membresía en forma responsable, donde todos participamos de todo? No en el sentido que yo voy a todas las reuniones, sino que sé lo que la iglesia hace, cómo funciona y apoyo, aunque no me corresponde a mí estar. Un ejemplo. ¿Se acordaron que los adolescentes viajaban este fin de semana? ¿Oraron por ellos? ¿Los han tenido presente? Esa es una forma de apoyar. No estamos allá con ellos, pero somos parte de lo que ellos están haciendo. En algunas semanas más viene un retiro. El retiro no es para, que participen ellos, yo ese sábado voy a hacer otra cosa. No, yo debiera tomar conciencia de que mi rol como miembro es estar. Por algo la iglesia está preparando algo, por algo se invita a alguien que viene porque se quiere motivar a la iglesia, llevar a la iglesia a un otro nivel. Y yo, si soy miembro, tengo que ser parte de eso. No es una actividad más para los que tienen tiempo libre. No, todos debemos hacer el esfuerzo de estar aquí. Son ejemplos nomás de cómo yo desarrollo
mi membresía en forma responsable y participo de lo que la iglesia está haciendo. Así que, hermanos, para que una iglesia sea una iglesia saludable, requiere entonces de una participación saludable de todos aquellos que la integran. Y eso requiere entonces una membresía responsable, informada, participativa, donde estamos orando el uno por el otro, donde estamos apoyándonos unos a otros, donde nos sometemos el uno al otro, donde intercedemos el uno por el otro. Y juntos, de la mano del Señor, seguimos adelante cumpliendo con su tarea, con lo que Él nos ha encomendado, para que la iglesia no solo sea de bendición para nosotros, sino que también sea de bendición para aquellos que necesitan a Cristo Jesús como su Salvador. Te invito a que seas parte de esta congregación. Oremos. Padre, gracias por desafiarnos de esta manera. Y pido, Señor, que cada uno podamos reflexionar sobre nuestra relación y comunión contigo. Y ayúdanos a quizás corregir errores o aceptar desafíos y tener un compromiso mayor contigo a través de tu iglesia. Pido, Señor, por aquellos que quizás están en esa transición, esperando, queriendo ser parte. Pido que tú simplemente vayas confirmando, reafirmando tu plan en sus vidas y que esta iglesia también sepa acogerles, recibirles en amor y también poder trabajar juntos. Y Señor, pido para que tú siempre nos orientes, nos guíes en lo que corresponde, que estemos siempre atentos a lo que es tu voluntad, no solo en nuestra vida individual, sino también en lo colectivo, como tu pueblo aquí. Y Señor, usa esta iglesia para honra y gloria tuya y para bendición de muchos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.